Bendecida mañana para todos. Definitivamente nos provoca mucha alegría el saber que Iglesia Logos y seguidores fieles nos están viendo en esta hora. Queremos saludar muy cordialmente al pastor Fermín Cuyuch, amigo nuestro de la colonia Quinta Samayoa de esta ciudad capital. También a Johanna Arévalo y Mario Hernández. En esta mañana estaremos hablando sobre el tema el discurso profético de Jesús en el Monte de los Olivos. Este tema también lo hemos dividido en dos partes, la primera para esta mañana y la segunda para el miércoles en la noche. Definitivamente es un tema muy importante porque es un mensaje hablado y dicho por el gran profeta por excelencia, nuestro Señor Jesucristo. Para esto quisiera que usted buscara en su Biblia en el capítulo 24 de Mateo. No nos vamos a mover de ahí. Si usted quiere, puede tomar su Biblia y puede ir leyendo con nosotros los versículos que estaremos mencionando, ya que es muy importante este capítulo para los tiempos que estamos viviendo. En el libro de Mateo, específicamente el capítulo 24, encontramos este discurso profético de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 23 narra que Jesús estaba en el templo. En el capítulo 24 ya Jesús está fuera del templo y se encuentra acompañado únicamente por sus discípulos. El texto dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. En este pasaje Jesús aborda varios temas y vamos a ver brevemente cada uno de ellos. Hay temas muy importantes que se ven en este capítulo. Tema número 1, la destrucción del templo. Tema número 1, la destrucción del templo. Primero, predice la destrucción del templo en el versículo 1 y 2. Jesús toma la decisión de no contender más con los religiosos de su época. Cada vez que se reunía o estaban presentes los fariseos y los saduceos, se convertía en una polémica. El texto dice: salió del templo y se iba, y nunca más iría al templo en su ministerio terrenal. Esta fue la última vez que Jesús estuvo en el templo. Este templo originalmente fue construido por Zorobabel y Esdras. Este templo fue el centro de la vida judía por casi 1000 años. El templo no era solo grande, sino también hermoso. Jesús predice y dice: de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. En el año 70 después de Cristo, Jerusalén fue destruida por el emperador Tito junto con el templo. Y esta profecía se cumplió totalmente y literalmente en este año. Segundo,
La predicción de Jesús trae dos preguntas, según el versículo 3. La primera pregunta es: ¿cuándo serán estas cosas? Jesús dijo que el templo sería destruido completamente. Era lógico que sus discípulos quisieran saber cuándo sucedería esto. La segunda pregunta dice: ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Mientras Jesús responde esta pregunta, hay varios comentarios específicos y predicciones del final de los tiempos. Estas predicciones han sido fuente de discordia, de polémica y desacuerdos entre los cristianos que han intentado comprenderlas. Tema número 2. Flujo de la historia hasta el fin. Tema número 2. Flujo de la historia hasta el fin. Primero, descripción general de las condiciones del mundo. Versículos 4 y 8. Dice así: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Si usted observa, desde el comienzo Jesús advierte a sus discípulos que muchos serán engañados mientras anticipan su regreso. Jesús señala tipo de cosas que no son señales específicas y concretas del final, como las guerras, los falsos profetas, las pestes, las hambres y terremotos. Jesucristo dice: mirad, no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Entonces las guerras, los falsos profetas, las pestes, las hambres y los virus o las epidemias o pandemias y los terremotos son señales del fin, pero dice: aún no es el fin. En el versículo 8 Jesús explica y dice: y todo esto será principio de dolores. Cuando Jesús describe estas calamidades como principio de dolores, literalmente las llama principios de dolores de parto. Segundo, los discípulos deben de esperar entre su ascensión y segunda venida. Versículos 9 al 14. Varias cosas se describen aquí. 1. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. En el periodo después de que Jesús asciende al cielo y antes que venga otra vez, sus discípulos deben de esperar ser perseguidos. Y mucha gente es perseguida en la actualidad por predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. 2. El versículo 11 sigue diciendo: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Antes de que Jesús regrese otra vez, los discípulos de Jesús verán muchos falsos profetas, y lo estamos viendo. Hay una serie, una multitud, un gran número de falsos profetas que anuncian el fin del mundo. 3. El verso 12 dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará.
Los discípulos, antes del regreso de Jesús, deben esperar que el mundo y la sociedad empeorarán más. Y eso lo están viendo nuestros propios ojos ahora. Esto es peor que cualquier peste. Esto es peor que cualquier COVID-19. 4. El texto 14 dice: y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Jesús promete que antes del fin el evangelio será predicado en todo el mundo. La persecución, los falsos profetas, las hambres, las pestes y la degradación de la sociedad no evitarán el esparcimiento del evangelio. Tema número 3, señal de su venida y del fin. El tema número 3 que contiene el capítulo 24 es señal de su venida y del fin. Primero, Jesús habla de la abominación desoladora. Versículo 15 y Daniel capítulo 11, 31. El texto dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. La abominación desoladora habla de la máxima profanación del templo judío, el establecimiento de una imagen idólatra en el mismo lugar santo. En el lenguaje judío, una abominación era una forma especialmente ofensiva de idolatría en el lugar santo, que trae destrucción y desolación. Era un agravio idólatra a la verdadera adoración a Dios. Algunos creen que esto sucedió antes de que el templo judío fuera destruido en el año 70 después de Cristo. La abominación desoladora que habla Daniel en el capítulo 11, 31 dice: y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Esto describe una profanación total del templo judío, presagiada por Antíoco Epífanes en el periodo entre el Antiguo y Nuevo Testamento. Segundo, la advertencia de Jesús al aparecer la abominación desoladora. Versículo 16-20. Dicen estos versículos: entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Y aquí hay varios términos: Judea, azotea y día de reposo. Todos hablan del ambiente judío. No hay duda que en el año 70 después de Cristo, prácticamente todos los cristianos huyeron de Jerusalén y Judea y tristemente huyeron a los montes, tal como lo había dicho Jesucristo. Hay estudios que enseñan que viene una abominación en el futuro, la cual será establecida por el anticristo. Como usted puede ver, querido oyente, querido seguidor, bendita Iglesia Logos, como ustedes pueden ver, este capítulo
o este discurso de Jesús en el capítulo 24 de Mateo contiene cosas muy interesantes que Jesucristo dijo acerca del fin del mundo. Le aconsejo que vuelva a leer estos capítulos, especialmente la primera parte que está contenida en el capítulo 24, versículo 1 al 20. Quisiéramos orar por usted en este momento para que el Señor le revele y le dé el tiempo para leer este capítulo detenidamente. Jesús, te doy gracias en esta mañana porque nos has dejado señales, advertencias, Señor Jesús, signos del final del tiempo. Gracias, Señor, no estamos en la ignorancia. En tu palabra está todo lo que será por acontecer. Gracias, Señor, porque este capítulo especialmente que tú dejaste en tu palabra es una ventana abierta para todos tus hijos y para todos aquellos que desean entender tu palabra. Señor, te pido por nuestro bendito seguidor que nos está viendo, que han sido fieles a estas prédicas. Padre, bendigo también a la bendita Iglesia Logos, a los padres, a sus hijos, a las esposas y a los esposos. Pon en ellos, Señor, el deseo de leer este capítulo y entender, Señor Jesucristo, lo que tú tienes para nosotros escrito en este discurso. Gracias te damos, Señor, gracias por este tiempo y bendecimos a todos aquellos que nos han escuchado. En el nombre de Jesús. Esté pendiente, este próximo miércoles estaremos hablando de la segunda parte del discurso de Jesús en el Monte de los Olivos y que se encuentra en el capítulo 24 de Mateo. Que Dios le bendiga.